Hablando sobre la venta de Citibanamex, y te quiero decir que a mi WhatsApp varias personas me han comentado tu columna de hoy, mi querido Luis Miguel, el economista, diciendo muy balanceado tu análisis, sin ningún ánimo partidista. ¿Qué tal? Hombre, a ver, ayer que se empezó a dar la información que empezó a circular, había una parte que dijo, no hombre, si está clarito que esto es prueba de desconfianza con la 4T, etcétera, mucho antes de leer el comunicado, mucho antes de meterse en detalle. En el programa de ayer, antes de leer el comunicado, nosotros dijimos que eso podría interpretarse como desconfianza en el actual gobierno. Ya después de ver el comunicado, a investigar lo que pasaba y que es parte de una estrategia global de Citigroup de salirse de este negocio, ya lo entiendes mejor, ¿no? Sí, creo que hay muchos temas que son relevantes. Quiero seguir el hilo de una cosa que planteas. ¿Qué va a pasar con la venta, por ejemplo? El hecho es que no puede haber muchos tiradores por varias razones. La primera es el precio. Si la cantidad mínima de la que estamos hablando está por encima de los 10,000 millones de dólares, imagínense cuántas empresas, cuántos empresarios entran en este selectísimo club. Luego tenemos, lo mencionabas tú, Eduardo, por cuestiones de competencia económica, el tirador más poderoso, más potente, al que mejor le ha ido en México, no tiene posibilidad de entrar en la subasta. Me refiero a BBVA. La explicación es muy sencilla. Si tiene 23% del mercado y se le añadiera la participación de Banamex, quedaría por encima del 35% o alrededor del 35%. Simplemente no hay manera que la autoridad permita que el líder en el segmento financiero tenga un tercio de mercado y 20 puntos porcentuales por encima del segundo lugar, que en ese momento sería Santander o Banorte. Luego tenemos otra consideración que, si me apuran y forzando un poco el término, tiene que ver con un trauma nacional. Nos fue tan mal con la privatización bancaria de los 90s que es obvio que la autoridad va a tener que tener muchísimo cuidado respecto a quién compra, con qué activos compra, cuál es su autoridad moral, cuál es su plan de negocio y un larguísimo etcétera. Todo esto simplemente para evitar que se nos cuelen gente como en su momento fue el Divino, un personaje que era más, pues yo diría más como de reality show que del sistema bancario, ¿no? Sí, terrible. Y él no estaba solo, muchos. Absolutamente. Y en parte porque la dinámica de la noticia hay veces nos come. Comentar una cosa que es obvia, este proceso se va a llevar meses con toda probabilidad. Primero, porque integrar un grupo que pueda tener este capital y apostarlo en un banco, pues se va a llevar tiempo. En el caso de que fuera una institución extranjera que está fuera de México y que quisiera entrar, también el proceso de aprobación, negociación con las autoridades y con los propios accionistas de Banamex, pues también se va a llevar tiempo. Entonces, no es algo que vaya a ocurrir pronto, pero sí tenemos que empezar a hacer las preguntas. Decíamos al principio, ¿qué va a pasar con los clientes? Son millones de personas que tienen cuentas, que tienen sus pensiones en la Afore de Banamex, que tienen seguros. ¿Qué va a pasar con las sucursales? 1,278 sucursales, para decirlo con todas las letras, son un pequeño terremoto en el mercado inmobiliario de oficinas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo se va a hacer ordenadamente? Los trabajadores, son 33,000 trabajadores. Es el segundo banco por el número de empleados y evidentemente una prioridad para el gobierno, yo diría para la sociedad, es que la mayor parte de estos empleos se preserven. Simplemente, como decía Marco, es hasta un asunto de seguridad nacional el tema. Claro. Que no, por ejemplo, que no entre dinero
dinero sucio en la operación. Y una sola consideración, siempre cuando pensamos en quién compra el banco, con quién compite, estamos pensando todavía de una manera un poco anticuada, en una banca tradicional como la que existía en el momento de la privatización. Aguas con las fintech. Una de las razones que le hizo perder filo o interés a Banamex, a Citi, en la banca de consumo, es que es precisamente el segmento de mercado en donde las fintech están pegando con tubo. Tenemos una empresa brasileña, Nubank, que salió a colocar acciones y vale más que prácticamente cualquier banco que está en México sin que tenga oficinas con ladrillos y cemento. Eso es la nueva banca. A ver, Marco. Es un tema verdaderamente complejo, como bien lo explica Luis Miguel, que va a poner a prueba la capacidad de las autoridades hacendarias de nuestro país, más con este gobierno que en ocasiones les gusta opinar sobre temas que son de carácter técnico y puramente de mercado. Segundo, va a ser muy interesante quiénes participan en esta puja por estos activos, porque eso tiene que ver directamente con la competencia, pero también tiene que ver con la confianza en el país. Finalmente, esto es un negocio. Me parece que vamos a tener un tema que va a haber que darle seguimiento porque hay muchos temas muy complejos y que ponen en riesgo la buena imagen no solamente del sistema, sino del país entero. Lo que tú decías sobre quién lo va a comprar, si lo comprara Santander, cuya permanencia en México también muchos ya están poniendo en duda desde que decidió deslistarse de la Bolsa Mexicana de Valores. Dicen, capaz de que ya no le gusta estar en México a Santander, pero Santander comprara a Banamex, se quedaría con el 27% del mercado. Si lo comprara Banorte, con el 26%. Si lo comprara HSBC, tendría el 22%, con Scotiabank sería el 21%. Y con Inbursa sería el 18%. ¿Qué es lo que va a buscar la autoridad? ¿De que se reparta un poco más el mercado o que siga concentrando como está concentrado actualmente? Creo que es la gran interrogante, ¿no? Yo me atrevo a decir que para la autoridad, el mejor escenario, y me refiero al gobierno de la 4T, es que fuera un grupo nacional, porque permitiría manejar una narrativa de uno de los grandes bancos vuelve a ser de mexicanos, etcétera. Sí. Desde el punto de vista del país, hay que decir, es irrelevante la nacionalidad del propietario y lo más importante es que el mercado funcione en términos de competencia. Es decir, yo sí preferiría que fuera un mexicano, pero en última instancia lo que quiero es un mercado que funcione. Y quieres un buen servicio como cliente a fin de cuentas. Totalmente. No, porque a fin de cuentas lo que te interesa como usuario de la banca es que te den buen servicio, te vendan sus productos a precios razonables, que no te que no te cobren por respirar el aire dentro de una sucursal, cosas así, ¿no? Totalmente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.